Buenas tardes, le venimos a hablar del siglo de oro y en este momento le vamos a hablar del contexto. El esqueleto de un imperio. El tono amargo de muchas páginas del barroco deriva de la sensación de deterioro y recesión impalpable que sufre el poderío español. La contrarreforma católica inicia en el Concilio de Trento de 1545 a 1563. Impone a la literatura y el arte en general la Inquisición y otras medidas represivas civiles y eclesiásticas, como la censura previa de los libros y determinadas leyes, imponen sin embargo que el pensamiento exceda los límites. La escala de los valores de la sociedad decididamente nobiliaria, fundada sobre una jerarquía social y la obsesión de la honra o considerada social, acorda y aspira a la honra, que lo sitúa en la posición respetable dentro de la sociedad. Razones sociales y religiosas, pues las funciones de la burguesía eran tradicionalmente desde la Edad Media desempeñadas por los judíos. Los beneficios de la explotación de las riquezas de América iban a parar así a manos de banqueros extranjeros, genoveses en especial. Los sucesivos reyes, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ceden el poder, a diferencia de sus antepasados, a miembros de la clase que ya domina la economía del país, principalmente la agraria y la ganadera. La aristocracia, que es el concepto que se refiere a aquellas personas cuya nombre recurre el poder político y económico del país, que también se les llama nobles y la nobleza. Las derrotas militares frente a Francia y las revueltas de 1640 de Cataluña y Portugal, entonces autónomas dentro del Estado, acaban definitivamente con el papel preponderante de España en Europa y culminarán en el desmembramiento de algunos territorios. Las etapas del proceso de descendencia, iniciando quizá la derrota de la Armada Invencible en 1588 y las bancarrotas financieras del Estado, y concluyendo con la paz de los Pirineos en 1659. Coinciden con los momentos de máximo esplendor artístico y literario. Ahora les vengo a hablar del movimiento esplendor del siglo de oro español, Quevedo y Góngora. El origen del barroco, que es tanto confuso, según algunos proviene del portugués y significa perla preciosa pero irregular, según otros con idéntico contenido. Es un término de orfebrería procedente de Barrueco, a su vez nacido del latín verruca o verruga. En italiano, barroco quiere decir acumulación. La poesía culterana. El culteranismo es una de las manifestaciones del estilo barroco. El poeta culterano busca la perfección de la forma, por eso el plano expresivo del lenguaje constituye para él una constante lucha. El estilo culterano tiene las siguientes características: cultivo de formas poéticas clásicas, que los poetas culteranos se sirvieron de las estructuras estróficas tradicionales como el terceto, el cuarteto, etc. La otra es el uso exagerado de hiperbatón y la elipsis. Como los escritores culteranos corrían con exageraciones al hiperbatón, provocaron cierto desorden en la organización lógica de la oración y el párrafo. El empleo de neologismos y arcaísmos introdujeron muchas palabras consideradas en esa época como neologismos o arcaísmos, las cuales tomaron del griego, el latín, etc. La amplia libertad semántica, en frecuentes ocasiones a la palabra de uso común le otorgaron un sentido totalmente personal, es decir, que ellos cogían las palabras y las mezclaban con lo que ellos pensaban. Las citas mitológicas multiplicaron la alusión histórica y geográficas, valiéndose de exuberantes citas mitológicas y románticas. Las figuras retóricas se sirvieron de copiosas figuras de retórica como metáforas, metonimias, etc. El manejo especial de la construcción gramatical dispusieron de manera muy singular la construcción gramatical y la temática
Los temas que trataron tuvieron, entre otras, la finalidad de exaltar la belleza, lo natural y considerar existencias humanas. La poesía culterana gongorista abundó en citas mitológicas, metáforas, imágenes y alusiones a la cultura renacentista. Las dos obras más importantes de la cultura de Góngora son Soledades y Fábula de Polifemo y Galatea. Góngora es el principal representante del barroco dentro de la literatura. Su producción, sobre todo la culterana, contiene la profusión de adornos que resulta implacable a pesar de sus sorprendentes metáforas e imágenes. La obra de Góngora evoca la arquitectura barroca, donde la abundancia de adornos oculta por completo la construcción, que de tal manera el espectador. El éxito de la obra gongorista fue inmediato. No hubo poeta importante o mediocre que no se dejara influir por su estilo. Idea conceptista. El conceptismo es la otra vertiente del barroco. Atiende más al contenido que a la forma. Aunque no descuida esta, su origen se encuentra en la poesía del siglo XV, basada fundamentalmente en el concepto, pero encontró en el mundo del barroco el medio más adecuado para su triunfo. El conceptista crea su léxico variado a partir de los neologismos. Aunque pretenden decir muchas cosas con sus propias palabras, también echaron mano a la retórica como los culteranistas. Los mejores del siglo de oro. Baltasar Gracián nació en 1601 y murió en 1658. Popularmente conocido como el Criticón. Él decía que quien esté interesado en conocer la personalidad del ser humano no moderno, su significencia, sus miedos, sus locuras, su ingenio y su prudencia. Algunas de las ideas de Gracián anticiparon teorías modernas acerca del superhombre. El otro autor del siglo de oro es Francisco de Quevedo. Nació en 1580, muerto en 1645. Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, publicada en 1605. Se trata de una novela de ratos disparatada y compleja por su prosa enredada y desilusiones hoy incomprensibles. Buscón es el pícaro y vividor de nuestro tiempo, capaz de convertirse de cristiano a ladrón, con tal de comer y sobrellevar el hambre del día también.